Para dar comienzo al desarrollo de la información, nos vamos hasta el Palacio Legislativo. Nicolás González, ¿cómo andás, Nico? Buenas noches. Hola Miguel, ¿cómo te va? Hace aproximadamente un par de horas estuvo aquí el equipo económico y trajo la rendición de cuentas, ingresó al Parlamento, la recibió la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Aquí estuvo el principal, equipo económico, liderado obviamente por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, pero también acompañado por el propio director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, y dieron una conferencia de prensa. Si te parece, escuchamos lo que decía justamente la ministra en ese mensaje que dio a los medios de comunicación aquí en la sala de conferencia de prensa de la antesala de senadores. El Poder Ejecutivo, dando cumplimiento a la Constitución de la República, ha entregado al Poder Legislativo la rendición de cuentas y el balance de ejecución presupuestal correspondiente al año pasado, al 2020. Lo más distintivo y disruptivo que tuvimos el año pasado fue la pandemia, que a pocos días de asumir el gobierno aparecieron los primeros casos de COVID-19 en nuestro país. Por lo tanto, una parte importante de esa rendición tiene que ver con todos los gastos que se pusieron a disposición para atender las necesidades sanitarias, sociales y económicas, particularmente de las empresas más afectadas el año pasado. Fue en esta casa que se aprobó el Fondo COVID, que permitió que todos los gastos relacionados con la pandemia se realizaran a través de ese fondo. También presentamos, en lo que ustedes vieron, que son 2 cajas grandes con todo el material del año, lo que fue la gestión de políticas durante el 2020. Políticas que tuvieron su foco en lo social, consecuencia de la pandemia, tuvieron su foco en el empleo, en mantener el empleo y en acompañar a los trabajadores. Recordarán que creamos distintas modalidades de desempleo parcial, por ejemplo, que se sumaba a los mecanismos que ya existían. Tuvimos políticas de incentivar, de apoyar a las pequeñas y medianas empresas a través de exoneraciones tributarias, de exoneraciones de los aportes a seguridad social, de facilidades de crédito con garantías, etcétera. Políticas que tuvieron que ver con impulsar la inversión y todo esto en un contexto en donde además se atendió los temas estructurales. Ahí estaba entonces el balance que hizo la ministra cuando presenta entonces este proyecto de rendición de cuentas al Parlamento. Algunos datos más importantes para remarcar, Miguel. También decía la secretaria de Estado que durante el 2020 se lograron todas las metas fiscales que el gobierno se había impuesto. Y además, obviamente, también se refirió a los objetivos en cuanto al mensaje presupuestal que tiene justamente esta rendición de cuentas, con el objetivo en la primera infancia, un aporte de $50 millones por año para el programa de la niñez de niños de 0 a 3 años, pero también un fideicomiso especial justamente para la relocalización de los asentamientos, el otro punto clave y otro objetivo que tiene este proyecto de rendición de cuentas. Hoy se lo consultaban al secretario de Presidencia de la República, Álvaro Delgado, cuando estuvo visitando el departamento de Paysandú, y esto decía Delgado a propósito de este mensaje presupuestal. Muy especial, obviamente son rendiciones de cuentas que tienen poco gasto, va a haber una priorización muy importante, ustedes saben, ya lo anunciaron para el tema de primera infancia, fundamentalmente el tema primera infancia, pero bueno, seguimos con este tipo de rendiciones que son condicionadas, ¿no? La pandemia condiciona. Uruguay va a empezar rápidamente un proceso, y estamos jugados a eso, de despegue importante, ¿no? No solo es llegar a la orilla, que la estamos viendo ahí, sino cómo llegamos, y Uruguay llega mejor que otros países, por cómo manejó ese modelo de vinculado a combatir la pandemia, la emergencia sanitaria, para a su vez ir manejando también las perillas sociales y económicas, con lo cual es muy importante cómo llegar a la orilla. Y yo creo que a partir de julio y ya de agosto se van a ir anunciando una serie de inversiones que se han venido preanunciando en la interna del gobierno o al gobierno, que seguramente se empiecen a concretar con un objetivo que para nosotros es prioritario, que es el tema de los puestos de trabajo.
Bueno, y a propósito del mensaje presupuestal, también recalcar un dato más, Miguel, que fue consultado en la conferencia de prensa a la ministra Arbeleche a propósito de una nueva carga tributaria que esté prevista en el mismo o aumento de impuestos. La ministra lo descartó para el periodo próximo del 2022 y 2023. En principio esto no está contemplado en este mensaje presupuestal y también lo quiso dejar en claro hoy en esta conferencia de prensa, considerando que hay algunos actores socios de la coalición, como el caso de Cabildo Abierto, que están haciendo algunas de las propuestas o manejando algunos planteos en estas últimas horas. Otro de los temas que también ocurrieron hoy aquí, bueno, a propósito de rendición de cuentas, un rato antes de la ministra Arbeleche, estuvo Robert Silva, el presidente de la ANEP, del CODICEN, presentando la rendición de cuentas de la propia ANEP justamente y planteando, obviamente, también algunas inquietudes en cuanto al mensaje presupuestal para el próximo periodo. Allí lo que decía Robert Silva es que obviamente todavía no sabía, no conocía de cuánto se refería el mensaje en lo económico para los temas educativos. Pero también hoy estuvo reunido con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en su despacho, presentándole este mensaje. Anteriormente a eso, la vicepresidenta Argimón recibió al ministro de Educación y Cultura, a Pablo da Silveira. ¿Por qué? Porque hoy aquí se presentó el plan de política educativa nacional por parte de las autoridades. Lo que dicen es que esto es un mensaje con propuestas, con lineamientos, con 5 puntos claves que tienen que ver a una reforma educativa desde todo punto de vista que puede ir perfectamente de la mano con los distintos planteos que hacen los actores educativos en todos sus ámbitos, que aquí no es algo que tenga que hablarse por una sola voz. Bueno, esta es la realidad. Hoy lo planteó aquí da Silveira, se lo presentó a la vicepresidenta de la República y aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre la presencialidad educativa, qué es lo que va a pasar fundamentalmente con secundaria. Dijo da Silveira que en los próximos días van a haber novedades. Próximos días, que puede ser ya la próxima semana, que es, recuerden, la última de vacaciones de invierno. Vamos a dejar que pasen algunos días más. Ustedes habrán visto que por suerte día a día está habiendo mejoras significativas en los números relativos a la pandemia. Confiamos en que esto siga siendo así y entonces dentro de unos días y con más seguridades acerca de que estas tendencias están bien firmes y que efectivamente estamos avanzando hacia un escenario mejor del que tuvimos en los últimos meses, de lo que tuvimos durante todo el primer semestre del año, vamos a estar haciendo anuncios en materia de retorno a la presencialidad. Tenemos que hacer anuncios antes de que terminen las vacaciones de invierno, claramente, y tenemos que hacerlo unos días antes para que tanto las familias como los centros educativos tengan tiempo para prepararse. Así que estamos hablando de no muchos días.